gracias una vez más por estar aquí conmigo en 5 minutos para el alma. Mi nombre es Blanca para aquellas personas que no me conocen. Te quiero agradecer por estar viendo este video y te invito para que por favor lo compartas. Qué manera tan linda de comenzar el año con esta gran enseñanza de quién es Jesús. Desde el punto de vista espiritual, es necesario reconocer que Jesús es un espíritu del orden más elevado, muy superior por sus virtudes al hombre común terrestre. Debido al prodigioso e histórico resultado que produjo su venida, sabemos que su estadía aquí fue una misión confiable solamente a los mensajeros directos de la divinidad para el cumplimiento de sus designios. Suponiendo que Jesús no fuese Dios encarnado, sino un enviado de Él, encargado de transmitir su palabra, entonces Jesús sería más que un profeta, sería un Mesías divino. Como hombre, era igual que todos los seres carnales, pero formado con los elementos fluídicos más puros provenientes de Dios. Como espíritu puro, liberado de las influencias de lo terreno, vivía más de la vida espiritual que de la carnal. Por tal motivo no poseía ni una sola debilidad. Sus facultades eran superiores a las que poseen los hombres comunes. La calidad de los fluidos sagrados con que fue creado le otorgó el inmenso poder de curar y el deseo incesante de hacer el bien. Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Sanaba todas las enfermedades y dolencias en los pueblos y de esa manera se difundió su fama por toda Siria y le trajeron enfermos de todas partes, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, a los lunáticos y paralíticos y a todos los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Jerusalén, de Judá y del otro lado de Jordán. De todos los hechos que testimonian el poder de Jesús, los más numerosos e incuestionables fueron las curaciones. Quería probar con ellas que el verdadero poder hace el bien, que su meta era ser útil y no la de satisfacer la curiosidad de los escépticos con actos de naturaleza extraordinaria. De esa manera se hacía amar, pero si se hubiera dedicado a producir efectos materiales sorprendentes, como los que pedían los fariseos, mucha gente lo hubiera considerado un mago, un charlatán, al que solo hubieran seguido los desocupados para entretenerse. Pero los ciegos vieron, los enfermos sanaron, los sordos oyeron, y el evangelio fue anunciado a los pobres, lo que equivale a decir: reconozcamos a Jesús por sus obras, juzguemos al árbol por sus frutos, ya que este fue el verdadero carácter de su misión divina. Jesús no vino a destruir la ley de Dios promulgada a Moisés en el monte Sinaí. Jesús vino a darle cumplimiento a esta ley. Esto quiere decir que vino a desarrollarla, a darle el verdadero sentido de acuerdo al grado de adelantamiento de los hombres. Por eso se encuentra en esta ley el principio de los deberes con Dios y con el prójimo. La ley de Moisés se compuso en dos partes. La primera, la ley de Dios promulgada en el Sinaí, que es invariable hasta el día de hoy y para siempre. Podremos ver pasar el cielo y los años en la tierra y presenciaremos 1000 cambios en nuestra sociedad y alrededor del mundo, pero la ley de Dios no pasará, permanece intacta. Esta es la ley de todos los tiempos y de todos los países. Y la segunda ley es la ley civil o disciplinaria, establecida por Moisés. Él se vio obligado a crearla, ya que necesitaba generar miedo a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado. Tenía que crear una ley que generara miedo, ya que su pueblo cometía muchos abusos y era totalmente indomable. Necesitaba tener una ley más estricta porque la ley de él no generaba disciplina. Así que revistió su autoridad con leyes más estrictas, por lo que les atribuyó un origen divino. Lo mismo hicieron todos los legisladores de los pueblos primitivos. La autoridad del hombre la apoyaron en la autoridad de Dios, pues solamente la idea de un Dios terrible y castigador podría impresionar y generar miedo
a un pueblo totalmente turbulento e indisciplinado. Por consiguiente, Jesús modificó la ley de Moisés, combatió los abusos de las prácticas religiosas y las falsas interpretaciones y nos ayudó a utilizar la lógica. Nos enseñó a comprender que es evidente que el Dios que ha establecido sus mandamientos, como lo son no matarás, no harás mal a tu prójimo, entre otros, ese Dios no podría contradecirse, pasando a ser un Dios terrible y castigador, sino que es un Dios totalmente bueno y misericordioso, ya que todos somos hijos de Él, cobijados por el mismo amor y por la misma ley. Jesús reformó radicalmente todas estas falsas interpretaciones, reduciéndolas a estas palabras: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esta es toda la ley de Dios. Jesús vino a enseñarnos que le debemos dar cumplimiento, que debe ser practicada por todos los hombres en la tierra, porque ¿de qué serviría si solo se quedara al privilegio de algunos hombres o de un solo pueblo? Las enseñanzas de Jesús fueron de la más elevada y pura moral, lanzadas a los aires de la humilde Judea, pero que aún resuenan por los rincones más lejanos del mundo como una invitación amistosa a la regeneración de las costumbres, cuya finalidad es el triunfo en la inmortalidad, donde reina la llama de la vida en la unidad con Dios. La misión de Jesús no fue simplemente la de un legislador moralista, sin más autoridad que su palabra. Vino a cumplir las profecías que anunciaron su venida. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está en la tierra, sino en el reino de los cielos. A enseñarnos el camino que conduce a ella y los medios para reconciliarnos con Dios. Recordemos la respuesta que Jesús le dio a Pilato cuando él le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Con estas palabras, Jesús designó claramente la vida futura, o sea, a dónde va a parar la humanidad cuando deja el cuerpo carnal. Un mundo en el que la justicia de Dios sigue su curso. Este es el mundo que promete a los que observan y cumplen los mandamientos de la ley de Dios y donde los buenos encontrarán su recompensa. Este es su reino. Este es el sitio donde está toda su gloria y donde regresamos al dejar la tierra. Jesús no vino a salvar cuerpos, vino a salvar almas. Vino a enseñarnos a acumular riquezas en el cielo por medio de nuestra propia perfección moral, ya que es la única que nos permite acumular tesoros de amor y felicidad en la eternidad. La idea que tengamos de la vida futura enseñada por Jesús y la fe indestructible para el porvenir es la que nos indicará el camino para el triunfo en la eternidad. Debemos guardar en nuestro interior la figura de Jesús. Debemos tenerle respeto y gratitud y nunca olvidar que solo por Él se llega al Padre. Así que las enseñanzas sagradas que encontramos en el Evangelio no deben ser letra muerta, porque es la ley moral viviente en todos los tiempos, en todas las edades, porque la ley proclamada por el Gran Maestro en su parte moral no ha sufrido ni sufrirá modificaciones, y del cumplimiento de ella depende nuestro crecimiento moral, nuestra paz, nuestra felicidad en la tierra y en el mundo celestial. Todos tenemos la costumbre bastante generalizada de olvidar. Las palabras del Señor casi todo el mundo las sabe de memoria, pero las olvidamos muy a menudo. Sabemos que debemos amarnos los unos a los otros y que debemos ayudar a los necesitados. También sabemos que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos bendecir a los que nos maldicen, que debemos orar por aquellos que nos ultrajan y que nos persiguen y que debemos devolver bien por mal. La humanidad sabe todas estas cosas, pero ¿las ha cumplido? No. ¿Cuál ha sido el resultado por la falta de cumplimiento de estos mandatos? Las guerras, las ruinas, la separación de familias, la discordia. Son tantos males que son casi imposible calcularlos.
La explicación de por qué el hombre olvida sus mandatos y no sigue las leyes de Dios es por la ignorancia del más allá, porque cree que al dejar el cuerpo físico con el sepulcro, automáticamente se convertirá en angelito. Pero la ignorancia en la vida futura y el atraso en nuestro propio perfeccionamiento moral indica que las enseñanzas escritas en el Evangelio han sido letra muerta. No sabemos lo que nos aguarda y la responsabilidad que caerá sobre nosotros por el incumplimiento de estos mandatos. Solo analicemos nuestra propia conciencia y miremos lo que ha pasado con nuestras familias, con nuestras relaciones sociales. Si hemos seguido los mandatos divinos, ¿habremos evitado disgustos? ¿Habremos generado envidias? Cada uno podremos concluir, pues una cosa trae la otra y así caemos en una falta. Por tal motivo debemos estar precavidos y tener la ley divina presente en todas las ocasiones necesarias de nuestra existencia planetaria. No en vano el Padre nos envió al Espíritu más grande que ha venido a la tierra. Recordemos al divino donador de la vida imperecible, Cristo, con una simple cuna de paja, con una cruz de sacrificio, enmarcándole el ministerio de la fraternidad, esparció la belleza, la paz, el optimismo y la comprensión en todos los rincones del mundo a beneficio de todas las generaciones. Jesús es el modelo para vivir en esta vida. Al hacer caso omiso de sus enseñanzas, al ser tan indiferentes a su sacrificio, esto resulta en una falta de perfección moral. Y por lo tal no podemos culpar a nadie sino a nuestra falta de gratitud y a la falta de reconocimiento hacia un hecho tan culminantemente como es la venida del Señor a la tierra, a su ley, a su abnegación, a su sacrificio y a su amor por la humanidad. Pero hay otro objetivo de capital interés para el bien de nuestro propio espíritu, y es el consuelo, la resignación y la paciencia. Todos estamos en la vida para ser probados, otros en misiones, otros aprendiendo de sus propios errores hasta encontrar la perfección. Pero cuando la prueba es de aquellas que anonada al propio espíritu, cuando es tan dolorosa que apenas se puede sufrir, entonces es de gran utilidad no solamente recordar los mandamientos, sino los sufrimientos y la resignación del Señor. En medio de tanta aflicción, dio muestra no solamente de resignación y calma superior a toda ponderación, sino de amor y perdón, como si hubiera sido tratado con la mayor consideración y respeto. El recuerdo de estos dolorosos hechos nos inducirán a la resignación, a sufrir los grandes dolores sin quejarnos y a sufrir las grandes pruebas con ánimo sereno. Y si unimos a este recuerdo el amor al Señor, la admiración y la súplica, y si tanto nos identificamos con Él, podríamos llegar a tener gran ayuda de las alturas. Algunos dirán en su interior que aquí no hay nadie digno de merecer tanta protección. Pero ese pensamiento no se debería atravesar ni siquiera por un instante por nuestras mentes. ¿Acaso podemos llegar a creer que este elevadísimo espíritu nos ha abandonado y que es indiferente a nuestras súplicas y a nuestras lágrimas? ¿Podríamos llegar a creer que en medio de su gloria solo se ocupa de pasar el tiempo gozando de su bienaventuranza, dejando de practicar la sacrosanta caridad que tanto practicó mientras estuvo aquí? Creemos que Él solo se ocupa de morar y vivir entre los espíritus de gran luz y nos dejará abandonados a los que le amamos, pensamos y confiamos en Él. Nunca debemos creer tales cosas, porque Él no ha abandonado ni abandonará a los seres que viven en la tierra y lo toman por ejemplo. Él no abandona a los que confían en Él, como tampoco abandonaba a los sinceros cristianos de todas las épocas. No dudemos, el Señor ama a la humanidad terrestre, trabaja con anhelo para su progreso y protege a los que claman con sinceridad. Como ya lo había mencionado, Jesús no vino a salvar cuerpos carnales, vino a salvar almas. Y esto está escrito en 40 versículos de la Biblia donde nos habla de la vida eterna.
también nos dijo, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Con eso quiso decir que hay muchos mundos habitados por espíritus en diferentes niveles de evolución. Es decir, si el principio espiritual todavía es primitivo, también es primitivo el mundo en el que debe habitar. Y a medida en que el espíritu progresa por medio de la perfección moral, también evolucionará al mundo al que encontrará las condiciones de un mundo mucho más feliz. Este progreso espiritual ocurre cuando seguimos las enseñanzas cristianas, cuando aceptamos la mano de Jesús, nuestro guía, desarrollando el amor hacia nosotros mismos, hacia el prójimo y hacia Dios. Cuando comprendamos que debemos amarnos e instruirnos, porque el progreso debe ser moral e intelectual. Jesús nos invita a seguirlo y desde hace mucho nos prepara la morada feliz y nos muestra el camino. Es el hermano amoroso y paciente que invita, conduce y espera, respetando nuestras decisiones sin cansarse jamás, sin desistir. Nosotros podemos elegir entre habitar un mundo inferior o merecer ascender a mundos más elevados donde solo hay amor y felicidad. Saber que hay muchas moradas nos genera una esperanza a nuestro espíritu, dándonos la fuerza para tratar de mejorar cada día. Sabiendo de que de este esfuerzo depende nuestro propio progreso espiritual, debemos amar nuestra vida, dando lo mejor de nosotros con serenidad y buena voluntad. Esto ha sido todo por ahora aquí en 5 minutos para el alma. Te agradezco tu tiempo y te invito para que por favor esperes el próximo video, ya que traeré un conjunto de enseñanzas que nos permitirán comprender la vida eterna, por lo menos en su principio. Este conocimiento nos llevará al razonamiento y al análisis, permitiéndonos recibir en nuestro corazón las enseñanzas sagradas y donde reinará el amor. Gracias por estar aquí conmigo y comparte el video. Te espero.